Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia virtual. Hoy vamos a tratar un tema que seguramente nos interesa a todos porque por desgracia lo habremos padecido, que son los efectos que ha tenido el confinamiento en nuestro cerebro y ahora cómo readaptarnos una vez que parece que vamos volviendo a esta extraña normalidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, presentarme para quienes no me conozcáis como tutora aquí en CUP, soy Raquel García Gómez. Y pues os doy la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, buenos días a los que nos veis desde el otro lado del charco. Y antes de nada, presentarme a mí misma, sí, pues esta parte menos interesante la hacemos en este momento en el que quizás algunos os estáis incorporando. Bueno, yo soy doctora en psicología y neuropsicóloga y desarrollo mi carrera profesional en tres principales ámbitos, como son el ámbito docente, el sanitario y el investigador. En el ámbito docente soy profesora en la Universidad Complutense aquí en Madrid y en CUP tutorizo los máster del área de neuropsicología y me dedico específicamente a esa rama del conocimiento. En el ámbito sanitario ejerzo como neuropsicóloga en Clínicas Neurovitalia Madrid y como investigadora pues he colaborado en proyectos de investigación en la Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca asociados a mi doctorado. Entonces, pues bueno, esta formación o esta trayectoria que quería presentaros también para que entendáis un poco cuál va a ser el enfoque de esta ponencia, donde vamos a ver las dificultades o cuestiones a las que nos hemos podido enfrentar en el confinamiento y que puede que nos hayan afectado desde una perspectiva más neuropsicológica, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido a nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos confinados, aislados, limitados? Cuando estamos ante una amenaza, ¿no? Y lo más importante quizás, lo más interesante para todos, el cómo readaptarnos, cómo reponernos a esa cuestión, a este confinamiento que hemos vivido. Bueno, por lo tanto, y antes de empezar, quería comentaros cómo he estructurado la conferencia, ¿vale? Para organizarnos en el tiempo. Antes de nada, al final de la ponencia se abrirá un turno de preguntas, ¿vale? De forma que no solo preguntas, sino me encantaría que se generase cierto debate donde podamos, bueno, pues compartir experiencias, si alguna de las cuestiones que he comentado nos ha ocurrido o si alguno de ustedes considera que puedo asesorar en un aspecto particular o individual de cuestiones que estén padeciendo en este tiempo, en esta época, pues yo encantada de ayudar, ¿vale? Por lo tanto, como decía, he estructurado la sesión en tres principales temas. En primer lugar, el cerebro confinado, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro en dos circunstancias particulares? Cuando estamos carentes de estimulación, porque claro, no es lo mismo estar en una sociedad repleta, teniendo que ir al trabajo, teniendo que salir, movernos, relacionarnos, etcétera, que cuando todo eso se reduce a nuestro domicilio, ¿no? ¿Qué ocurre con esa falta de estimulación? ¿Cómo podemos suplirla? Y la falta del contacto social, porque claro, no solo se nos ha eliminado todo este mundo exterior, sino también las personas que lo habitaban. Por lo tanto, ¿qué le ocurre al cerebro cuando no sociabiliza? ¿No? Porque hemos oído aquello de que somos seres sociales. Por lo tanto, ¿qué le ocurre a este ser social cuando le quitamos lo social? ¿No? Y por lo tanto, y por supuesto veremos cómo suplirlo también. Y el segundo aspecto, quería hablar del síndrome de la cabaña, que es algo que hemos oído aquí en España, y quería desmitificar un poco esta patologización de nuestras emociones y presentar qué nos ocurre, ¿no? ¿Por qué ahora quizás nos da miedo el exterior o cómo enfrentarnos a ese exterior o qué procesos cognitivos se han dado en nosotros que hacen ver quizás todo aquello fuera de nuestra casa como algo amenazante, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en los miedos aprendidos, ¿no? Y por qué algo que no nos producía temor ahora sí lo hace y cómo enfrentarnos a ello. Y disonancia cognitiva, que es un efecto psicológico en el que profundizaremos en este punto de la sesión. Y por último, y quizás más interesante para todos, readaptación, es decir, vale, ¿cómo me enfrento yo a esta falta de estimulación, a esta falta de contacto social, a estos miedos, ¿no? Ya sé lo que me ocurre, entender lo que me ocurre ya o lo que me ha ocurrido ya me va a ayudar a sobreponerme a ello, pero
aparte de entenderlo y ya pues saber que eso es lo que me pasa y no otra cosa, ¿cómo puedo yo enfrentarme a eso que ya sé que me pasa, ¿no? Entonces, en este tercer punto daré esas pautas de readaptación que nos pueden venir bien a cualquiera y cerraremos con el turno de preguntas donde si alguna cuestión que uno mismo haya padecido, esté padeciendo o considere interesante comentar, pues será ese el momento de sacar la colación. Bueno, en primer lugar, recordemos, vamos a hablar cerebro confinado, ¿qué ocurre frente a la falta de estimulación? ¿No? Porque hemos oído que el cerebro, para que se desarrolle, se fortalezca, lo trabajemos, ¿no? Ha de estar estimulado, ¿no? De hecho, con los bebés o con los niños es constante, hay que estimularles, pues hay que ponerle música para que se estimulen, hay que enseñarles sobre de arte para estimular, ¿no? O sea, entendemos como que la estimulación es algo positivo y le viene bien a nuestro cerebro. ¿Qué pasa si le falta esta estimulación? Bueno, en primer lugar, entender que esta estimulación reviste cierta gravedad cuando estamos en un contexto no estimulante, pero sobre todo dependiendo de a según qué edades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una falta de estimulación cuando nuestro cerebro se está desarrollando, es decir, en la primera infancia y a lo largo de la adolescencia hasta la edad adulta, que pues en la edad adulta. En la edad adulta quizás nuestro cerebro ya se ha desarrollado, la falta de estimulación le va a afectar, pero no va a afectar a su maduración final, cuando en el caso de niños y adolescentes sí podría estar afectando. Y en caso de ancianos, es posible que esa estimulación que estuviese frenando procesos neurodegenerativos, en caso de desaparecer, también veríamos un empeoramiento en este proceso neurodegenerativo. Y, por supuesto, cuando hay problemas asociados, estos van a ser mayores en una situación de falta de estimulación, ¿vale? Es decir, hemos visto en este tiempo, tampoco quiero aburriros con demasiados ejemplos particulares, pero yo desde mi posición clínica, pues niños que padecen TDAH, o algún déficit de atención, hiperactividad, en el confinamiento esto no ha hecho más que empeorar. Lo mismo en casos de autismo, no ha hecho más que empeorar por, bueno, todo tipo de ese quitar no solo la estimulación, sino también los hábitos, la costumbre y los horarios, ¿no? Entonces todo es una bomba de relojería que tenemos que construir rápidamente todo aquello que teníamos construido en una realidad mucho más amplia y extensa, ¿vale? ¿Qué ocurre y por qué yo decía que en la primera infancia es más grave esta falta de estimulación, ¿no? Y entendemos, ahora os daré una clave, aunque quiero sobre todo hablar de ello en la readaptación, estamos confinados, no faltos de estimulación, o sea, solo que tenemos que suplir toda aquella estimulación que antes teníamos en el exterior, ¿vale? Pero podemos hacerlo, solo que tenemos que caer en la cuenta de ello y poner solución, ¿no? Bueno, cuando el cerebro o sea, en el momento del desarrollo prenatal, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso comienza a desarrollarse, es decir, las neuronas crecen y establecen conexiones, ¿vale? Esto, o sea, sucede en unas principales fases que podemos hablar de algunas más prioritarias para el punto que quiero presentaros, que es la neurogénesis, cuando se crean las neuronas, el crecimiento de los axones y sinaptogénesis, o sea, cuando se crean sinapsis, es decir, ya han crecido las neuronas, han crecido sus axones y han establecido conexiones unas con otras. Es decir, mi cerebro va conformando esa estructura de red. ¿Y luego qué ocurre? Hay una fase, porque en este momento que crece de forma exponencial, ¿no? Pero nosotros no necesitamos tantas neuronas para funcionar, necesitamos estar más conectados. Entonces sucede esta fase de muerte celular y poda sináptica dirigida a quedarnos con aquellas conexiones más fortalecidas. Es decir, pues si yo varias rutas las puedo hacer por un mismo camino o ese mismo camino me facilita la red, elimino todas aquellas vías secundarias que no me estaban sirviendo demasiado. Por lo tanto, tenemos estas tres fases de desarrollo cerebral que se dan en la primera infancia. ¿Qué ocurre? Porque, claro, muy importante, hemos dicho que estas conexiones que menos se utilizan se eliminan para favorecer esa conexión. Eso viene dado de forma por programación genética, de forma intrínseca, pero también extrínseca. Es decir, los aprendizajes, la estimulación que yo dé a mi cerebro va a ir determinando cómo se desarrolle, elimine o no unas ciertas conexiones. Por lo tanto, si esa estimulación es muy carente,
ese crecimiento será anómalo o deficitario, ¿vale? Entendemos por esta sucesión de fases. Y aquí tenemos, porque ahí, no, o sea, tenemos este ejemplo que ilustra los periodos críticos y sensibles. Es decir, parece ser o se defiende en la investigación neurocientífica que existen una serie de periodos críticos en los que si no se da un aprendizaje concreto en esa ventana de oportunidad, puede que este no se desarrolle de forma concreta nunca, ¿vale? Es decir, sobre todo, funciones relacionadas con el lenguaje y con la acción motora, ¿vale? Os voy a presentar el caso de Ginny, que es esta niña que vemos en la imagen, y vamos a entender a qué me refiero. Podemos asociarlo o entender de forma extrema qué ocurre en un confinamiento, ¿vale? Y cómo evitarlo. Ginny, bueno, por supuesto, creo que se ha denominado, bueno, comúnmente, no lo encontraréis en un libro, en un manual de neurociencia, como los experimentos prohibidos, ¿no? Porque para ver si existen los periodos críticos o cómo funcionan, cómo un cerebro puede no desarrollarse si no lo estimulamos, lo que tenemos que hacer es coger a una persona, encerrarla en un cuarto y ver qué ocurre, qué aprende, qué no aprende, o si a los 10 años cuando lo saquemos de ese cuarto puede aprender o ha aprendido correctamente aquello que no aprendió en la primera infancia, como por ejemplo el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, es un experimento prohibido por todas las connotaciones éticas que vemos que incumple, ¿no? Pero en este caso, Ginny era una niña que, bueno, estuvo encerrada en una habitación y atada a una silla hasta los 14 años que más o menos su madre consideró liberarla y la policía la encontró en California y, si mal no recuerdo, ocurrió en torno a los años 60. O sea, es un caso relativamente reciente y pues las condiciones en las que vivía esta niña, ya digo, era un cuarto privado de todo tipo de estimulación y además estaba atada. Claro, desconocemos cómo era Ginny en el momento de nacimiento, si tenía alguna discapacidad previa, pero cómo se la encontraron, la policía, bueno, aparte que usaba pañales y no parecía expresarse más que a base de alaridos y parecía tener una edad, tenía 14 años y parecía aparentar no más de 10. Entonces, ¿qué ocurre con Ginny? Dice, bueno, vale, no ha adquirido los aprendizajes adecuados a la edad convencional, vamos a tratar de inculcársenos en este momento. Y descubrí, bueno, después una neurocientífica trabajó años con ella y reportó todas estas sesiones y los resultados que iban obteniendo y veíamos que su lenguaje no mejoraba. O sea, Ginny nunca logró adquirir un correcto lenguaje, aunque sí iba aprendiendo palabras, pero nunca llegó a usar más de 100. Igual problemas sensorimotrices donde parece que su motricidad no era la equivalente a una persona de su edad y no se desenvolvía con soltura ni llegaba incluso a adquirir una postura correcta, erguida, etc. Por lo tanto, empezamos a vislumbrar que unos ciertos aprendizajes, sobre todo estos ya os digo, de lenguaje y sensoriomotrices, parece que si no se dan en la primera infancia pueden no darse correctamente en la edad adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que la estimulación es ciertamente vital para un correcto desarrollo. Obviamente no es comparable una situación como la de Ginny a una situación de confinamiento durante 2 meses, pero permite o asienta el punto de que la estimulación es importante, necesaria y vital en el desarrollo cerebral. Por otro lado, y aquí os presento estos 2 artículos que si tenéis la ocasión de consultar son bastante recientes y muy interesantes, hablando del otro extremo, ¿no? ¿Qué ocurre si en un envejecimiento sano o en un envejecimiento demenciado, con determinadas enfermedades neurodegenerativas, estimulamos, ¿no? Entonces vemos que obtenemos mejora, detenimiento de ese decaimiento que se da en la edad. Por lo tanto, podemos concluir que en caso de retirarse esa estimulación, las mejorías también se vería detenida. Por tanto, no estoy hablando solo de personas que estuviesen
en una intervención concreta, ¿no? Pues acudiendo a neurorehabilitación y detuviesen ese entrenamiento, perderían toda esa ganancia, ¿no? Todo ese, como esos retenes que están frenando el avance de esa enfermedad, y aparte el no salir del domicilio puede volverse bastante poco estimulante si nos limitamos a comer, dormir, ver la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear o hacer de ese ambiente algo más estimulante. Quizás no podemos recuperar esas sesiones de neurorehabilitación que tan importantes son, sobre todo, ya digo, para personas que ya estén en procesos neurodegenerativos y estén acudiendo a este tipo de terapias. Quizás no podemos suplir esas sesiones de neurorehabilitación si no contamos con el personal competente, pero sí podemos hacer de un ambiente quizás más plano o con poca estimulación, más estimulante, ¿vale? Veremos cómo. Pero aquí yo os presento, respecto a qué le ocurre al cerebro en confinamiento, cómo la falta de estimulación puede afectarnos, ¿no? Principalmente niños y ancianos, y en niños afectando a su correcto desarrollo por esta falta de estimulación, ya que es la fuente de aprendizaje y por tanto de maduración cerebral, y en ancianos por dejar de frenar ese decaimiento. De hecho, si conocéis casos personales, yo también por mi condición clínica es que tengo esta información, pues personas que han retrocedido mucho trabajo atrás por dejar o por limitar su rutina a algo muy poco estimulante. Hablo de personas envejecidas, ¿vale? Perdón. Vale. ¿Qué ocurre ahora? Porque hemos hablado de que el confinamiento nos supone una falta de estimulación y una falta de contacto social. Ojo que esto se puede suplir, ¿vale? No es algo que no va a haber estimulación. Ya he dicho que podemos hacer un ambiente más estimulante, igual que en contacto social. Obviamente, si estamos confinados solos o con una persona, con un X miembros de nuestra familia, no es lo mismo que cuando salimos a trabajar, cuando tenemos un grupo social amplio, cuando hacemos actividades sociales los fines de semana, ¿vale? Es decir, nuevamente, no es que estemos aislados en una habitación, encerrados, donde no hablamos con nadie, ¿vale? Pero vamos a ver qué le ocurre al cerebro cuando sufrimos una falta de contacto social. Y aquí os quiero presentar una serie de estudios que me han resultado bastante interesantes, y todos son de este año. Supongo que los publicarían todos en febrero, porque la verdad que la comunidad científica pues también ha visto frenada su actividad, y de hecho ahora es más prolífica en publicaciones relacionadas con el COVID. Por lo tanto, pues otras temáticas se han dejado un poco de lado, ¿no? Bueno, este primer estudio nos habla de la necesidad de conectar y llega a unas conclusiones tan brutales como que el aislamiento social es tan brutal para el cerebro como el hambre. Es decir, hemos hecho algo instintivamente no necesario, o sea, no vital para nuestra supervivencia, algo equivalentemente, o sea, tan necesario como el alimento. O sea, es increíble. El cerebro tiene la misma reacción ante el aislamiento social que ante el hambre. Os explico cómo realizan el estudio, porque es súper interesante, no solo los resultados, sino también cómo llegan a ello. Bueno, para empezar, hacen un estudio de resonancia magnética, ¿vale? O sea, vamos a tener neuroimagen para observar qué está ocurriendo en ese cerebro. Toman 40 participantes y lo que estudian es su reacción ante determinadas imágenes. Os presento el esquema de trabajo, voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Vale. Tenemos 3 grupos de participantes. Un grupo que le tenemos ayunando, 10 horas sin comer. Un grupo que ha hecho su vida normal y a la hora determinada llega a la cita para neuroimagen, ¿vale? Ese será el grupo de control. Y un grupo que ha estado 10 horas aislados sin contacto social, ¿vale? Entonces, a estos 3 grupos les presentamos 3 tipos de imágenes: neutras, de comida y de personas en grupo, ¿vale? Bueno, las imágenes neutras pues, eran flores, tal como vemos en la imagen, ¿vale? Aunque está en inglés, creo que se entiende quiénes estaban en ayuno y quiénes en aislamiento. Entonces, dentro de esa resonancia, yo presento a todos las mismas imágenes y veo cómo reacciona su cerebro, ¿vale? Pues el cerebro reaccionaba de la misma manera en aquellos que habían estado ayunando y se les presentó imagen de comida,
frente a aquellos que habían estado aislados y se les presentó imágenes de personas juntas, ¿vale? Su sistema de recompensa se activó de la misma manera en estos dos grupos. Por lo tanto, este grupo de investigadores llegaron a esas conclusiones, que para el cerebro es igual, o sea, es lo mismo pasar hambre que el aislamiento social, es igual de necesario el alimento que el contacto social. Por lo tanto, imaginemos cómo de vital es el relacionarnos. Otro estudio, hicieron algo bastante interesante, también relacionado con la recompensa social y no social, y en esta ocasión lo que hicieron los autores es tomar un montón de estudios, o sea, hicieron una revisión de estudios. ¿Qué hacemos aquí? En vez de tener 40 participantes como el caso anterior, lo que tenemos es 40 estudios, comparamos sus conclusiones y vamos a determinar qué sistemas neuronales son comunes en la recompensa social. O sea, qué ocurre en el cerebro social, ¿vale? Y os quiero, presentaron todo ese sistema límbico, ese cerebro emocional, que está aquí marcado en la imagen, que lo veáis. Os dejo también la referencia del artículo por si os interesa. Y dentro de esta revisión hemos dicho que lo que hicieron, en vez de tener participantes, los participantes eran otros estudios. Pues os quiero presentar uno de ellos, que era muy interesante porque lo que hicieron era poner a diferentes participantes a jugar juegos de apuestas, ¿no? Entonces, estas apuestas podían ser contra un ordenador, contra una persona o contra un amigo. Y observaron que la recompensa, o para el cerebro, era mayor recompensa la victoria contra un amigo. Es un estudio, sobre todo os lo comento por lo curioso que es el considerar que el cerebro diferencie esa recompensa cuanto más social es la connotación de la ganancia, ¿no? O sea, entonces, bueno, y por supuesto, como vemos en neuroimagen, se activa ese cerebro medio que veíamos también, como se indicaba aquí, en este estudio, en esta revisión de estudios, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos viendo que para el cerebro lo social implica una fuerte recompensa, es equivalente al alimento, ¿vale? Y ¿qué ocurre también con la interacción física? Porque el contacto social lo podemos suplir, o ya veremos cómo, en esta fase de readaptación que ahora pasaré a contaros, con otra forma de comunicarnos, otra forma de relacionarnos, ya sea a través de videoconferencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la interacción física? Y este estudio también súper interesante, me he centrado también en traer los estudios recién salidos del horno, los últimos que os he presentado son de 2020, pero los anteriores, el más antiguo creo que era 2018, para que veamos un poco cuáles son las líneas de investigación actual, ¿no? Entonces, este estudio es un estudio piloto en el que lo que hacen es meter a una pareja en una resonancia magnética, como vemos en la imagen, y pues primero una persona de la pareja acaricia, toca a la otra y viceversa. Son pareja ya consensuada, o sea, quitamos todas las posibles variables de incomodidad, etc. Este estudio lo que pretende es simplemente determinar si esta forma de análisis, de recogida de datos, es válida para estudiar la interacción física en el cerebro. Y ven que sí, que meter a dos personas en una resonancia magnética y estudiar cómo reaccionan sus cerebros es perfectamente válido para estudiar qué le ocurre al cerebro en esta interacción. Entonces ahora, ya visto que podemos estudiarlo de esta manera, empezar a ver resultados en esta línea, ¿vale? Pero me parece muy interesante porque, claro, nosotros podemos tener contacto social, es decir, podemos hablar con las personas a distancia a través de un montón de vías, pero ese contacto social, esa interacción física, no la podemos suplir. Entonces ya vemos o podemos también encontrar evidencia científica de que algo nos está ocurriendo que puede también afectar al circuito de recompensa de nuestro cerebro, o sea, que poco a poco vamos a estar como más apagados, ¿no? Como en un mundo un poco más gris. Entonces también tenemos que tratar de reponernos a ello, porque si no, estas emociones o estos procesos cognitivos se pueden enquistar y vernos en un proceso de distimia, cierta desmotivación, apatía, y lo que nos ocurre es que tenemos carencias a nivel de falta de estimulación, de falta de contacto social, de falta de interacción física. ¿Vale? Vamos ahora a ver qué ocurre con ese denominado síndrome de la cabaña, que, insisto,
no soy de la corriente de patologizar todo lo que nos ocurre en la vida, porque somos seres sociales, somos seres emocionales y a las personas les pasan cosas. Entonces, pues que te pasen cosas no es nada patológico, es normal y lo que hay que entender es el proceso, no ponerle una etiqueta y estar todos viviendo síndromes, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no estén familiarizados con esta terminología, el síndrome de la cabaña, lo que habla es de, bueno, pues hemos estado demasiado tiempo confinados o estamos en el confinamiento, dependiendo de los países, entonces ahora tenemos que salir a la calle y nos encontramos con que no es la misma calle, ahora tenemos miedo, no nos apetece salir, o sea, estamos cómodos en la cabaña, protegidos en ese shelter, en ese refugio, ¿no? Entonces, ¿por qué puede que ocurra esto y cómo podemos luchar frente a ello? Primero, ahora veremos respecto a esta disonancia cognitiva que os presentaré en el segundo punto, que es algo perfectamente entendible y lo que tenemos que hacer es afrontarlo, ¿vale? Previo a ello, quería hablaros de los miedos aprendidos, ¿vale? Los miedos aprendidos son miedos aprendidos o condicionados. ¿Por qué? Nosotros tenemos unos miedos innatos, que son aquellos que comprometen la supervivencia de la persona o de la especie. Miedo a las alturas, miedo a las tarántulas, a las serpientes, o sea, reacciones desagradables a olores, colores tóxicos, etc. ¿Vale? Es decir, nuestro cerebro está programado para tener miedo a determinadas situaciones, ¿no? Me imagino que cualquier persona ante un precipicio siente una respuesta simpática, importante, de miedo, incluso huida de esa situación, así como si vemos un animal que es depredador para el ser humano, ¿no? Ahora bien, ¿qué son los miedos aprendidos? ¿Por qué la gente tiene miedo a hablar en público? ¿Por qué la gente tiene miedo a una entrevista de trabajo? A coger el metro, ¿no? Esos miedos aprendidos, lo que ha ocurrido es un proceso de condicionamiento, donde un estímulo neutro, como es la gente, por un proceso de condicionamiento lo he asociado a una emoción negativa y ahora se ha convertido en un miedo aprendido, ¿vale? Es decir, algo que no tendría por qué producir temor, y de hecho para otra persona de mi misma especie posiblemente no sea algo aversivo, de pronto se convierte en algo que me atemoriza, ¿no? Este es el proceso también de creación de fobias, ¿no? Pueden ser condicionadas por la propia experiencia, ¿no? Alguien que le mordió un perro de pronto desarrolla una fobia a los perros, puede ser por aprendizaje vicario, ¿no? Por observación, yo visualizo, presencio un ataque de un perro y aunque yo no lo haya padecido, yo condiciono esas emociones negativas a ese animal y por tanto desarrollo esta fobia, ¿no? Entonces vemos que a través de ese condicionamiento, algo que podría ser neutro, de pronto nos supone una aversión, algo negativo, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa a mi cerebro? O sea, ¿cuál es el centro, el botón de alerta, ¿no? Que yo presiono en esa situación? Sin duda la amígdala, ¿vale? También ese cerebro medio, ese diencéfalo que veíamos que se activaba en respuestas emocionales que ya hemos comentado. Bueno, principalmente considerada el núcleo del miedo. Y aquí os presento, bueno, importante también la corteza prefrontal ventral en todo este digamos, no podemos señalar áreas concretas, sino más bien redes concretas. O sea, no tenemos un botón del miedo que es la amígdala, sino que esta forma una red, ¿no? Con esta corteza prefrontal ventral, ¿vale? Para responder a estos miedos innatos. Y os voy a contar un experimento con tarántulas muy interesante porque veíamos cuándo se activaba la amígdala, ¿no? Entonces, pues en el experimento teníamos a la persona donde estamos haciendo esta prueba de neuroimagen, ¿vale? Para observar su cerebro y vemos que su amígdala se activa no cuando ve la tarántula, sino, o sea, no dependía del tamaño, etcétera, sino si la tarántula se movía en dirección a la persona o en dirección opuesta. Es decir, parece que la amígdala, concretamente su función en el miedo, es detectar lo inminente de ese miedo, ¿no? O sea, que cuando la tarántula venía a mí, no es esa visión, esa detección más periférica, sino cuando detecto que el miedo viene hacia mí, es cuando ya me pongo en alerta, ya mi corazón bombea,
mi visión se vuelve más concreta, más visión en el túnel y quizás empiezo a hiperventilar para oxigenar piernas y poder huir, etc. Por lo tanto, me parece muy curioso este experimento en el que no es que la araña, la tarántula, produjese una respuesta de miedo, sino el peligro, ¿vale? El que la araña se acercaba a nosotros. Entonces, ese peligro inminente era el que sí activaba la amígdala, ¿vale? Para entender también así, pues, cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo responde ante el peligro y no simplemente la visualización del animal, sino cuando éste nos pone el peligro porque viene a nosotros. Vale. Una vez dicho esto, os quiero presentar un concepto que es la disonancia cognitiva. Y ahora vamos a entender cómo un miedo aprendido puede convertirse en esta disonancia cognitiva que ahora nos lleva a temer la calle, ¿no? Bueno, la disonancia cognitiva fue una teoría propuesta por Leon Festinger y relaciona las creencias con las actitudes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo no soy creyente y de pronto contemplo un milagro, yo ahí tendré una disonancia cognitiva donde mis creencias no corresponden con lo vivido y tendré que encontrar una explicación para yo no vivir en disonancia, ¿no? Un ejemplo muy de andar por casa. Pero ¿qué ocurre en el caso concreto del confinamiento? De pronto yo, durante un tiempo, me he elaborado una creencia mental de que el exterior es peligroso. También para justificar, para no volverme loca en mi domicilio, encerrada 24/7. Entonces yo configuro que yo estoy encerrada porque es lo mejor para mí, porque el exterior es peligroso, ¿no? Pero cuando ya somos libres y podemos salir, de pronto el mundo es peligroso, pero puedo salir. Entonces se crea en mí esa disonancia cognitiva. Si es peligroso, ¿por qué voy a salir? Porque además yo ya he condicionado a la calle con ese miedo aprendido de ahora la calle es todo lo que he visto por las noticias, todo lo malo que veo que puede producirse. Entonces tengo, asocio la calle a todas esas experiencias o imágenes negativas y además se crea en mí esta disonancia cognitiva donde ayer algo era peligroso, pero hoy puedo salir sin que pase nada solo con 4 precauciones. Entonces, claro, en mi mente algo está chocando. Yo tengo que resolver esa disonancia cognitiva. Por lo tanto, no estoy viviendo un síndrome. Simplemente he encontrado en mí una incoherencia, la cual tengo que resolver, ¿vale? Creo que es posible que lo hayáis vivido muchos o que sintáis que este proceso se puede estar dando en vosotros. Vamos con ahora esta readaptación. ¿Qué podemos hacer nosotros para sobreponernos a todo esto que hemos hablado? Esta falta de estimulación, esta falta de contacto social y esta incertidumbre, esta amenaza, ¿no? Todo lo que en otras palabras han denominado este síndrome de la cabaña, que no es otra cosa, ya digo, que un miedo condicionado, un miedo aprendido. ¿Cómo podemos funcionar? ¿Vale? Porque simplemente es reponernos ante una situación adversa que hemos vivido. Importante que no hayamos durante el confinamiento o los que sigáis confinados, tratar de que no se enquisten situaciones, es decir, no entrar en dinámicas autodestructivas, tratar de salir de ello y ahora a la vuelta a la realidad pues vamos a ver cómo reponernos y cómo adaptarnos porque tampoco es la misma realidad que dejamos tiempo atrás. Bueno, en el primer aspecto, esta falta de estimulación que os comentaba, que afectaba más sobre todo a niños y ancianos, ¿cómo la resolvemos? Porque hemos dicho que, vale, estamos encerrados en casa, lo cual es menos estimulante, pero podemos hacerlo en un entorno estimulante, no estamos secuestrados en una habitación de 2x2. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Esto sirve, tanto si lo hemos hecho como si no, como para también el momento presente, puesto que aunque no estemos ya al menos en España tengamos ciertas libertades, pues no son tan... siguen siendo algo limitantes, por lo tanto debemos de seguir creando un ambiente estimulante, a veces de puertas adentro, para no caer en rutinas, en desmotivaciones. Los niños siguen sin ir al colegio, pues hay que crearles un ambiente estimulante, ¿no? Por ejemplo, entonces, frente a la falta de estimulación, crear un ambiente estimulante, mantener opciones de ocio variadas y saludables, realizar ejercicio físico y mental. Antes de nada, muy importante,
durante este periodo en adelante y para siempre, es importante llevar o mantener unas pautas saludables de higiene, tanto mental como física como deportiva. Es decir, tengo que tener unos horarios de alimentación y sueño correctos, adecuados y estables en el tiempo, o sea, unas pautas concretas, alimentarme, hidratarme bien, practicar deporte. Practicar deporte no quiere decir salir a correr, o sea, puedo mantenerme activo, recoger la casa, ordenar libros, cocinar, limpiar, todas esas actividades que no tienen que ser un deporte en sí, que sería lo ideal, pero al menos me mantengo activo, es súper importante. Y por supuesto luego cierta higiene mental, no incurrir en pensamientos recurrentes, autodestructivos, ¿vale? Opciones de ocio variadas, ya digo, quizás ahora mismo no podemos ir a todas las actividades, pues al cine, a teatro, a cursos, a librerías, a parques, no, quizás no podemos mantener ese ocio tan activo como haríamos en el pasado, pero podemos crearlo, podemos hacer cine en casa, hacer actividades creativas, artísticas. Es importante abrazar todo lo artístico y creativo en estos tiempos porque es algo que para el cerebro es pura gasolina y es fundamental para mantenernos activos y motivados, ¿vale? Por lo tanto, frente a la falta de estimulación, crear un ambiente estimulante con todo lo que eso conlleva y desde todas las ideas que se nos puedan ocurrir, ¿vale? Frente a la falta de contacto social, como ya decía, no estamos encerrados y hemos tirado llave en una habitación 2x2 sin ventanas, sino que tenemos un montón de ventanas a la realidad. Esto limita la interacción física, pero podemos hablar con otras personas, vernos, compartir fotos. Entonces es importante explotar eso, ¿no? O sea, trasladar esas reuniones presenciales a, en este caso, virtuales. Importante también como alimentarnos de un pasado interesante, enriquecedor, ¿no? Remontar la vista atrás y pensar en vivencias pasadas, en momentos agradables, compartirla con quien los hayamos vivido. Establecer redes sociales también, es decir, pues quizás ahora otra cosa no, pero el tiempo que antes estaba el fin de semana por ahí, ahora lo puedo dedicar en llamar a mi familia, hablar con mis seres queridos. No solemos hacer reuniones por videollamada de mi familia, bueno, pues es quizás el momento de instaurarlo, o escribir cartas, o escribir un diario que luego enseñaré, o recopilar fotografías que luego se lo envío a alguien. O sea, es decir, zambullirnos en eso social que implica personas aunque no estén presentes a nuestro alrededor, ¿no? Junto a nosotros. Muy importante y sobre todo, pues dado que vivimos en 2020 y no en el siglo pasado, pues explotar toda conexión virtual que podamos tener. Si no las tenemos, ya digo, abrazamos otras redes, pero si podemos si podemos disponer de ellas, pues fabuloso y a explotarlo. ¿Y qué hacemos por último? Perdón. Vale. Tercer punto, que he puesto dos, frente a esta incertidumbre, a estos miedos, ¿no? Eso que yo asociaba a la calle a algo negativo, aversivo, asociado a aspectos temerosos y ahora tengo que salir a ello, ¿no? Recordemos, por tanto, recordemos que el miedo era una asociación, ¿no? Yo algo que para mí era neutro, lo he condicionado con algo aversivo, con una experiencia negativa, con imágenes temerosas. Tengo que decondicionarlo, es decir, volver a separar ese aspecto de aquello, ese aspecto neutro de aquello que he asociado con el miedo. ¿Cómo hacemos esto? Saliendo a la calle, enfrentándonos a ello, con pequeños pasos. Es decir, es como el que tiene miedo a los perros, bueno, pues primero me acercaré a uno muy manso, atado, manejable, con su dueño, o desde lejos lo miro, ¿vale? Y luego ya, pues, semana tras semana, pues incluso ya veré si lo acaricio, ¿no? Pues aquí lo mismo. Igual no me voy a dar un baño de masas el primer día, pero, pues bueno, salgo a la calle a dar un paseo, ni siquiera tengo que interactuar a nivel de hacer la compra ni nada. Me voy enfrentando a pequeñitos pasos, con todas las medidas de protección. Llevo mi gel hidroalcohólico, llevo mi mascarilla, medidas de protección, distancia física, etcétera, ¿vale? Esto es importante. Recopilar información valiosa, muy importante también, es decir, yo lo que no puedo estar es sobreinformado y ver que todo es malo y que todo lo estoy haciendo mal, no.
tengo que seleccionar la información importante para mí, como por ejemplo eso, pues todos ya sabemos a estas alturas que hay que mantener una distancia, que hay que usar mascarilla y que hay que lavarse las manos. Ok, pues eso que para mí es un mantra, lo voy a llevar a rajatabla en todas las interacciones sociales o con el exterior que yo tenga. Incluso me las planifico para irlas interiorizando. No puedo tener cubiertos, o sea, tengo que tener un pequeño margen de incertidumbre, porque no voy a poder controlar todas las variables. Y si se me acerca alguien, bueno, pues si eso te da miedo, no lo vamos a hacer la primera semana. La primera semana vamos a ir por un ambiente controlado, una calle que sabemos que no va mucha gente, o a horas que quizás no sea tan abarrotada y no nos suponga una amenaza. ¿Por qué? Porque mi objetivo, si yo estoy viviendo este aspecto como algo temeroso, como algo amenazante, mi objetivo, hasta que se reduzca mi nivel de amenaza, es de condicionar esa amenaza. No es ir a hacer la compra, es yo encontrarme cómodo. Entonces, pues vamos a trabajar de cara a ese objetivo, encontrando los momentos de menor afluencia, los momentos en los que estoy más cómodo, etc. Y no anticipar. Por supuesto, la anticipación es la pieza clave en todos los procesos de ansiedad o trastorno ansioso que podemos atravesar las personas, ¿no? El ver cómo esa nube gris que se acerca a nosotros y nos destruye el día, ¿no? Entonces es importante controlar esos pensamientos de anticipación negativa, ¿vale? Es importante parar esos pensamientos, dejarlos pasar y centrarnos en aspectos más positivos, más agradables, en ideas que nos ilusionen, que nos tranquilicen, que nos motiven, ¿vale? Es un fuerte entrenamiento mental donde nosotros vamos a utilizar o trabajar con nuestra mente de cara a que esté de nuestra parte, ¿no? No nos juegue malas pasadas, digamos. Entonces es importante trabajarlo como el entrenamiento físico. Si yo mañana tengo que correr un maratón, posiblemente me asfixie, ¿no? Pues si yo mañana tengo que enfrentarme a unos pensamientos así de graves y que me atemorizan, pues posiblemente me ahogue también. Bueno, pues vamos a ir con pequeños pasos, actividades muy distractoras. Por supuesto, si me encuentro realmente mal o que solo no puedo contra esta situación, buscar ayuda profesional, por supuesto. O sea, estos consejos son un ABC para salir de la situación, pero es conveniente consultar a un profesional. Si puedo ayudaros en cualquier cuestión, tanto a través ahora en el turno de preguntas como a través de mi contacto personal, podéis, por supuesto, emplearlo. Y yo recomiendo, sobre todo, es una situación que es para muchos será algo temporal, pasajero, tenemos que trabajar para que no se nos haga bola y salir de ello con cierta normalidad y fortalecidos, ¿vale? Eso es lo interesante, por lo tanto tenemos que trabajar un poco con esas miras, ¿no? Ahora quizás estamos, pues eso, en pleno maratón, no vemos mucho la meta, pero sabemos que está ahí, entonces tenemos que seguir distribuyendo el esfuerzo y el impulso para llegar bien a la meta, sin lesiones, sin esguinces, sin fatigas, ¿vale? Entonces, eso es importante a la hora de trabajar en estos aspectos y eso, sobre todo que no se nos haga bola la situación tan complicada que vivimos. Y bueno, pues sin más, perdón, quiero abrir turno de preguntas, daros las gracias por la asistencia, por acudir a esta conferencia, espero que haya sido de utilidad para todos y de interés. Y me pongo a vuestra disposición tanto ahora para cualquier consulta o comentario que queráis aportar, tanto si necesitáis mi contacto para resolver dudas futuras, etcétera. Yo a disposición total. Bueno, no he comentado, si queréis hacer cualquier tipo de consulta, la escribís en el chat, ¿vale? Tenéis la opción chat en la barra de menú y tecleáis vuestra consulta, comentario, lo que deseéis. Muchas gracias a todos también y bueno, muchas gracias por la asistencia y por vuestras palabras. Vale. Os leo. Después, Orlando, después de esta pandemia, ¿cómo actuaríamos? Bueno, ya digo, aún no conocemos el fin, ni cuándo ni cómo será,
pero bueno, es interesante sobre todo no salir, que no se nos enquisten determinados miedos, temores o actitudes, ¿vale? Es posible que sean situaciones de desesperación, de desmotivación, entonces tenemos que entender que es algo pasajero, reponernos, o sea, no sé si conocéis el concepto de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de reponerse ante la adversidad, entonces tenemos que aceptar lo ocurrido y proyectar hacia el futuro nuevas formas de funcionar. Sobre todo quizás cada uno puede anclarse en aquello que le dé fortaleza y en ocasiones entender que esto es algo pasajero puede ser un punto interesante. Y por supuesto, ya digo, si nuestros pensamientos nos están incomodando, mucho trabajo cognitivo, nuestros pensamientos, o sea, son voluntarios, son conducta, por lo tanto podemos manejarlos. Entonces, aprender a trabajar con nuestros pensamientos de forma que jueguen de nuestro lado. Miguel Peña, muchas gracias, Miguel, sobre el miedo de ir al banco, cómo supero eso, tener más cuidado. Yo pienso usar los audífonos mucho más que antes para sentirme cómodo. ¿Los audífonos? Bueno, por supuesto, o sea, ya digo, creo que se nos han dado unas pautas de higiene, ¿no? Entonces, si tocamos una superficie, nos higienizamos después, siempre con mascarilla, siempre en distancia. Y bueno, pues quizás con más ojos que nunca, ¿no? Ya digo, pues evitar situaciones de abarrotamiento. Ah, vale, audífonos para escuchar música, sí, me imaginaba. Bueno, a mí me parece maravilloso como para evadirnos, pero quizás los primeros días necesitamos los 5 sentidos para ubicarnos bueno, pues como ya la mascarilla casi también no es que nos tape sentidos, pero vamos un poco como más encerrados, pues yo los audífonos quizás los utilizaría no los primeros días, que me apetece pues escuchar si viene alguien, o sea, estar como un poco más, con más sentidos en la calle, ¿no? También por cuidado de lo ajeno, ¿no? No vaya a ser que por distracción, pues, yo qué sé, me choque con alguien, sobre todo por no incomodar, o sea, no va a suponer ningún peligro de salud. Siempre con la mascarilla, aquí en España ya es algo obligatorio y me parece bastante coherente dado que nos aseguramos de no contagiar, no solo que nos protejamos, ¿no? Podemos hacer ejercicios de visualización, ¿no? O sea, yo tranquilamente en casa, sentado cómodamente, respirando, música tranquilo, me imagino ese trayecto y cómo voy a ejecutar la acción. Y asocio esas emociones positivas que estoy viviendo en el momento a lo que voy a vivir después. Digamos, es como si me entrenase en esa acción. Y bueno, tener pensados los pasos. Yo, bueno, por compartir una experiencia personal, a mí al inicio sentía mucho cansancio psicológico porque cada cosa que tocaba tenía que luego no tocar lo otro, luego lavarme las manos, luego... Entonces el cansancio psicológico era un poco brutal, sobre todo porque no estaba habituada a pensar tanto en algo tan sencillo como abrir el garaje y sacar el coche. Entonces ahora en ese paso me tengo que higienizar 4 veces. Entonces, bueno, pues mucha concentración o sea, al principio es raro, pero es un poco lo que nos ayuda a sentir el control, el decir, bueno, sé que estoy manteniendo unas medidas higiénicas y luego cuando estoy más relajado, pues ya las he introducido más en mi nueva normalidad, ¿no? Seguimos, Michelle. ¿Crees que la enseñanza en línea, la que se parece que será la nueva normalidad y que supone un miedo para muchos, puede ser un condicionante para el aprendizaje? Bueno, yo creo que en este tiempo hemos descubierto, o sea, pros y contras de la vida en línea. O sea, vemos que necesitamos lo social, pero que a lo mejor hay X reuniones que se pueden prescindir o se pueden hacer de forma online, etc. Y la enseñanza pues tiene muchos puntos positivos el que sea online, pero es importante que haya personas detrás, porque entendemos que las personas necesitan personas y por tanto yo siempre escogería un poco el mix, o sea, lo mejor de cada mundo, lo mejor del mundo online que me permite el trabajar cuando quiera, donde quiera, como quiera, en el horario que yo necesite, pero que haya personas detrás a las que pueda consultar, que me trasladen motivación, que resuelvan mis dudas, que adapten el contenido a mis necesidades, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un poco el mix perfecto, fundamental de cara a los niños, su relación social. O sea, no es lo mismo un adulto que trabaja y que luego hace un máster
que un niño, que para mí me parecería inviable una formación online, porque lo que necesitan es interactuar con iguales y aprenderse a relacionar con iguales y a crecer en sociedad. Entonces, ahí sí que para mí no hay discusión. Lo online, o sea, la educación obligatoria ha de ser presencial y mucho más valorada, por supuesto, y la educación superior tiene una perfecta cabida online, para mí, siempre y cuando haya detrás personas. Porque si no, pues está uno con el libro en su casa y se lee 50 libros y ya está, esa es la idea. Felipe, muy importante la conferencia, hay desorden en Perú, el Horizonte pone como gran tema de salud mental. Sí, yo he visto algunos artículos incluso que hablaban como de 3 olas, ¿no? La primera ola ha sido esta pandemia, la segunda ola serán todas las enfermedades que por no acudir al médico cuando estaba la pandemia, pues ahora se han agravado, y la tercera que será una ola de problemas de salud mental, quizás más sobre todo en los sanitarios que han vivido situaciones absolutamente dramáticas. El resto, si quizás no presentábamos condiciones clínicas previas, pues puede que estemos más exentos de ello o tenemos más posibilidades de hacer un trabajo clínico con un profesional o con nosotros mismos en el que salgamos repuestos de esta situación, ¿vale? Mario, pienso que uno mismo debe ser consciente de la situación actual que se vive, analizarla y siempre pensar en positivo para irradiar esa energía a quienes nos rodean, con una mejor actitud. Eso, por supuesto, o sea, hay personas que en este tiempo pues pueden que hayan sido muy derrotistas o se hayan agobiado mucho, entonces, pues bueno, es una situación que nos afecta a todos en mayor o menor medida y cada caso es un mundo, pero la situación es global, mundial para todos, entonces, bueno, es importante no contagiar de negatividad y tampoco, o sea, ser realistas. O sea, esto no es maravilloso, pero bueno, es lo que hay, nos adaptamos y para adelante, ya pasará. O sea, tampoco tenemos que de pronto convertirnos en gurús del yoga ni habernos hecho 4 máster en el confinamiento. Bueno, pues es una situación no muy agradable, pero es lo que hay, tenemos que adaptarnos. Si podemos sacar algo positivo de ello, mejor que mejor, un aprendizaje maravilloso, estupendo, y si aprovechamos el tiempo, pues genial. Pero si tenemos 3 días seguidos súper improductivos, pues no sentirnos mal, porque bastante estamos aguantando. Entonces, creo que bueno, ser realista y mantenerse una actitud sobre todo muy adaptativa, pues fundamental. Si podemos sacar algo positivo de ello, mejor que mejor, pero no hace falta que demos palmas por estar encerrados en casa, que desde luego pues ha sido dramático en muchas familias. Luis Adolfo, muy buenos días, saludos cordiales también para ti. Una consulta, ¿cuál debe ser el nuevo rol del Estado en la salud pública y nuevas obligaciones de los empleadores? Bueno, en primer lugar, bueno, creo que la salud debe ser reforzada y blindada absolutamente en España y en todos los países, es decir, o sea, la salud es prioritaria, la salud no se negocia, no es un negocio, no es una empresa, o sea, es algo vital y fundamental que funcione correctamente y que los trabajadores de este sector estén en las mejores condiciones porque son quienes soportan el golpe en situaciones de este tipo o de otro tipo cualquiera. Es que la salud no puede faltar. Y en cuanto a las obligaciones de los empleadores, pues bueno, vamos a tener que hacer un fuerte trabajo en prevención de riesgos laborales, donde ahora más que nunca es importante que existan unos protocolos concretos. Tiene que haber material que permita protegerse a los trabajadores y protocolos de actuación de cara a si hay positivos en las empresas, etcétera. Entonces, pues bueno, quizás toca priorizar al trabajador, asumir que no va a ser un año de grandes beneficios, quizás con salvar la caja más de una y de 2 empresas se pueden dar por satisfechas y bueno, principalmente y de cara a la salud de los trabajadores, tener unos protocolos de actuación y unas medidas higiénicas claras y establecidas. Se pueden copiar modelos de otros países, se pueden copiar modelos de otras empresas y hay muchísima información a disposición porque somos todos los habitantes del planeta los que estamos metidos en ellos. Entonces, pues tener la disposición de hacerlo, por supuesto. Muchas gracias a todos los que me dedicáis estas buenas palabras respecto a la ponencia. Ramona nos comenta, afortunadamente la tecnología es una herramienta fenomenal para conectarnos con los demás, aunque sea de forma virtual. Aunque nos hace falta interacción social, podemos ir ganando. Efectivamente, o sea,
es lo mejor que podemos hacer en la peor de las situaciones. O sea, obviamente, y tampoco podemos estar, pues eso, no vamos a dar palmas, porque bien, me encantan las videoconferencias todo el rato, pero tampoco podemos estar en el otro polo, el de Dios mío, es que la gente, es que me hace falta, no. O sea, tenemos que ser adaptativos. Esto es lo que hay y tengo la opción de comunicarme con la gente, pues bueno, lo ejerzo. O sea que sí, desde luego, pues bueno, mejor habernos confinado en este siglo que no en otro. Tenemos muchas más opciones de distracción y de entretenimiento. Javier Flores estaría de acuerdo en que la salud mental debería ser la segunda prioridad post pandemia y los gobernantes deberían plasmarlo. Por supuesto, bueno, yo creo que igual ya vamos tarde ahí, ¿no? Porque hemos vivido situaciones de duelo donde las personas han fallecido en completa soledad, donde, bueno, quizás al ser algo que hemos vivido todos como sociedad, pues ese apoyo, ese entendimiento, esa empatía puede hacer suponer cierto colchón, pero creo que la salud mental se ha dejado como de lado, entendiendo como la salud física como prioritaria y no entendiéndolas juntas, ¿no? Como un mismo componente. Entonces, pues bueno, desde luego ahora debería haber, o sea, aquí en España hay ciertas campañas de como, bueno, ofrecer ayudas sanitarios y demás, pero más de tipo vacacionales, cuando también quizás necesitan un psicólogo, creo, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto no hay muchas iniciativas y creo que todo pasa por no entender como prioritaria la salud mental cuando es algo vital. Quizás en este tiempo, aunque se nos olvidara rápido, pues bueno, el que haya abrazado la depresión o la desmotivación puede entender la importancia de una higiene mental correcta, pero ya digo, eso se nos olvida en 3 días y quizás si no es lo más rentable no va a haber inversión en ello, pero bueno, creo que somos muchos los que estamos de acuerdo en priorizarlo, ¿no? Felipe Francisco, una preocupación es cómo saber desarrollar un feedback no presencial a estudiantes y alentar su motivación de logro. Bueno, yo creo que es fundamental, por ejemplo, aquí en el modelo de CUP, ante trabajos, tutorías, etcétera, de los alumnos, yo les doy feedback, les motivo, les planteo alternativas. O trabajo con la motivación que yo transmito por el propio gusto que tengo por la asignatura. Entonces, bueno, quizás es difícil plasmarlo porque no es lo mismo, ya digo, leer unos contenidos que alguien te los cuente, pero bueno, también el trabajar con vídeos donde el propio docente explica algunas partes del contenido suplanta esa persona, ¿no? que hace falta. Por supuesto, ideal del mundo sería trabajar el maestro y el aprendiz y más motivador y como implicado que eso, quizás no habría, pero ya digo, tenemos que trabajar como un poco lo mejor de los dos mundos. Entonces, creo que eso, el que haya un seguimiento constante por parte de las personas implicadas en ese estudio es fundamental. O sea, que no sea, pues eso, en vez de leerme un libro en papel, me lo leo en una pantalla. Eso no es formación online, ¿no? Orlando, ¿cómo detecta una persona en el trabajo cuando tiene esos síntomas de miedo y cómo ayudarlo? Bueno, en general, bueno, la ansiedad pues suele dar, o sea, uno está más tenso, hipervigilante, veremos, o sea, presión en el pecho, más taquicárdico, o sea, veremos una persona totalmente descentrada. Y puesto que la ansiedad también correlaciona con cierta tristeza, depresión, pues será alguien que empiece a no rendir bien en el trabajo. Desde luego, a mí me parece fundamental también tener como una reunión de reencuentro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido esto? Vamos a ponerlo un poco en común, ¿no? Porque también hacer como que no ha pasado nada, pues es como raro, ¿no? Entonces, pues eso sería un buen punto de inicio, ¿no? Ese reencuentro que ya digo, hombre, pues es una empresa de 50 trabajadores o de 20 y no se deben reunir las 20 personas porque estamos hablando de que es conveniente reunirse en pequeños grupos, pues no es lo ideal. Ya haremos una reunión de otra manera, pero creo que una puesta en común es interesante.
Jesús, saludos. ¿Crees necesario replantear las condiciones laborales regulando aún más el teletrabajo y que no se convierta en una nueva forma de explotación al no definir los tiempos de trabajo adecuadamente? Bueno, o sea, totalmente de acuerdo. Además, aquí en España se tiende a asociar el teletrabajo con que la persona no está haciendo nada en casa. O sea, aquí hay mucha tradición de presencialismo, ¿no? O sea, yo ver lo que hacen mis trabajadores, bueno, ver a mis trabajadores en su puesto, hagan lo que hagan, ¿no? Y luego hemos visto con el teletrabajo que al final lo que hacemos es trabajar más horas y más días y como que nunca sales de la oficina, ¿no? Porque es tu casa y todo el mundo sabe que estás en tu casa y todo el mundo que sabe que estás confinado. Entonces, pues bueno, principalmente creo que puesto que también estaba, o sea, había que conciliar con aspectos familiares, ¿no? Quien estaba confinado con sus hijos, etcétera, pues bueno, hemos visto que sencillo no es y esto ha dejado patente muchas situaciones de desigualdad, tanto de mujeres respecto de hombres, como de unos trabajadores a otros, como por supuesto de que el teletrabajo supone que en muchas ocasiones se trabaje más, también por las propias características de esta pandemia quizás ha dado trabajo extra, ¿no? Al tener que resolver muchas incidencias. Entonces, sería fundamental, aquí hace tiempo se reguló que los trabajadores debían fichar en el trabajo, entonces pues también regular el cómo fichar en el teletrabajo. Entonces, eso sí sería importante regularlo, pero todo esto, ya digo, al final, si las políticas que se están ejerciendo en un país son en pro del trabajador, pues esto será algo más que a revisar. Si las políticas que se están haciendo en un país no son para nada en pro del trabajador, pues esto no va a ser una prioridad. O sea, no, que es algo que es un sentimiento que los trabajadores tengan, pues no quiere decir que sea prioritario para un Estado, aunque sí debiese ser. Tamara, en estos momentos me recuerdan al significado de la ausencia. Sobre la escuela tengo una postura de que a la educación presencial nada la reemplaza. Los cuadernos y las lapiceras tampoco, pero en estos momentos la Internet se ha vuelto tan importante como estos últimos. Adaptación, hay que asegurar el acceso y estas herramientas didácticas, fundamental, sí. Reseleccionar temas, preferir la responsabilidad, la tecnología y también nos acerca la información. Muy bueno todo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por las felicitaciones. Desde luego, la escuela y la formación hasta la edad adulta no es solo adquirir contenidos, eso creo que lo tenemos todos clarísimo y por eso ha de ser totalmente presencial con muchas revisiones, ¿no? O sea, aún tenemos que innovar en la escuela y eso es indiscutible, pero desde luego se ha visto, tenemos que sobrepasar ese concepto de, bueno, aquí dejamos a los niños un rato que me los cuiden, ¿no? O sea, es mucho más. William, buenas tardes Raquel, muchas gracias por tus palabras. William, estamos desarrollando una educación a distancia en todos los niveles, o sea, entiendo que también primaria. En función de los aportes que nos has mencionado y su importancia, una herramienta o aplicación que podamos utilizar para poner en práctica algunos de los aportes que nos has proporcionado, para utilizarlos con estudiantes. Bueno, es que, claro, bueno, son muchas, a ver, déjame pensar. Es que son muchas herramientas cognitivas, es decir, requieren un entrenamiento cognitivo, obviamente a nivel de trabajo con pensamientos, que siempre trabajamos como esos pensamientos alternativos y demás, y para ofrecer, o sea, si nosotros estamos en un proceso de pensamientos autodestructivos, etcétera, es importante introducir un pensamiento alternativo, algo que nos distraiga. Entonces, una herramienta pudiese ser cualquiera que nos distraiga, pero herramientas entiendo también como tecnológicas, no, perdón, aplicación. Sería difícil como precisarte alguna concreta, lo siento. O sea, es como un trabajo psicológico más específico. Bueno, hay un libro que además tengo en la estantería de Carmelo Vázquez, que son pautas de intervención en psicología clínica, creo que se llama. Bueno, os dejo el autor, que además es docente, fue profesor mío en la Universidad Complutense. Y bueno, pues tiene mucha, o sea, este libro tiene muchos de estos, de este entrenamiento cognitivo, digamos, para reponerse ante miedos aprendidos, pensamientos recurrentes, rumiación, etcétera, ¿vale? Pero herramienta en sí concreta
es ese entrenamiento, es como una herramienta para prepararse para maratón. No hay una concreta, sino un entrenamiento muy, muy guiado. Muchas gracias, Mario, por tus palabras. Elena, ¿qué puedo hacer? Me mandaron home office y la semana pasada me dieron las gracias y todos mis compromisos de pagos, no sé cómo afrontarlos. O sea, entiendo que te han despedido, Elena. Bueno, esto es un aspecto, por supuesto, primero contar con que todo esto se haya hecho dentro de una legalidad, busca apoyo, o sea, a través de abogados laborales y demás para que todo se haga de la mejor manera posible y por supuesto, en esta situación hay que reinventarse, encontrar otras, o sea, acogerse a todo tipo de ayudas que puedan ofrecerte en caso de no disponer de ayudas estatales, rápidamente o buscar otro trabajo, reinventarse, apoyarse, por supuesto, en el grupo social que pueda ayudar con esta situación a uno y sobre todo eso, tratar de buscar una solución en concreto. Primero, ver si todo se ha hecho dentro de una legalidad o hay algo que tú puedas reclamar y en caso de estar esa vía cerrada, muerta, pasar a reinventarse, a buscar trabajo, ayuda, limitar costes, etc. Me imagino que será una situación, por desgracia, bastante común porque bueno, están peligrando empleos dada la crisis que se viene preparando. Felipe Francisco, amiga Soledad, ¿no será que desde ahora la escuela debe estar muy acompañada de lo online y de lo social fuera de la escuela? Eso pasa a tener gran importancia. Sí, desde luego, ya digo, o sea, se puede empezar a vislumbrar un horizonte con cierta presencia online, aunque cuando estamos hablando de menores es, sí, solidaridad con todos los que atraviesen situaciones complicadas de este estilo. Y ya digo, sí, o sea, la escuela hay cabida para innovar, para reinventar, hay mucho que trabajar en ella, pero desde luego es importante que haya mucho componente presencial y entendiendo por lo enriquecedor de lo mismo, no como, bueno, pues dejar los niños ocupados hasta que tenemos que ir a por ellos, ¿no? Entonces, sí se puede hacer una revisión de esta presencialidad, donde el online puede estar también presente, pero bueno, creo que la innovación de la escuela pasa por otros puntos también principales, quizás antes de introducir cuestiones online que también tienen perfecta cabida. Y bueno, pues muchísimas... A ver, Joaquín, perdón, indiscutiblemente esto ha forzado a todas las empresas, sí, por supuesto que las empresas, pues bueno, también han sentido el golpe y bueno, pues a veces se liberan de algunos eslabones de la cadena. Entonces, claro, pues es una situación complicada y bueno, pues sí, dramática en muchas situaciones y bueno, tenemos que proyectar hacia adelante cómo poder funcionar para salir de ella, barajando todas las posibles soluciones que se nos puedan plantear. O sea que mucho ánimo a todos y espero que en mis palabras encontréis cierto apoyo, empatía y, por supuesto, posibles soluciones a las cuestiones que puedan surgir en este periodo. Luis Adolfo, buen valor y servicios de calidad, es que este seminario tenga certificación electrónica gratuita para todos los participantes como buenas prácticas. Creo que no sé si soy la persona para responder esa pregunta. Muchas gracias a todos por vuestras palabras, de verdad ha sido un auténtico placer esta conversación con vosotros. Muchas gracias por el foro de debate que se ha generado, me ha parecido muy agradable y ya digo, podéis contactar conmigo siempre que necesitéis. En CUP, o sea, si consultáis con CUP, pues pueden contactar conmigo si tenéis cualquier cuestión, necesidad, etcétera, en este tiempo. Así que, pues bueno, muchísimos saludos a todos, que tengáis un excelente día y muchísimas gracias por participar en esta conferencia virtual y espero veros en siguientes y que la hayáis encontrado de utilidad.